Hola, en estas charlas que nos propusimos desde Narrativa Radial vamos a charlar sobre las voces hegemónicas, si hay espacio para la diversidad de voces en los medios. Vamos a charlar con Ariel Aguirre, que así ya lo veo. Ahora mismo y sin vueltas. Hola Ari, Hola, buenas, ¿cómo estás, Guada? bien, ¿y vos? ¿Todo bien? Excelente. Bueno, me puse una camisa fachera porque sabía que ibas a pintar camisa fachera, Ah, muy bien. para estar en tono. Sí, sí. Eh, bueno, Ari, gracias por coparte en charlar un rato. Ariel Aguirre, fonoaudiólogo, actor. Yo pensaba, ¿fonoaudiólogo o foniatra se dice? Buena pregunta. En realidad, el término correcto es fonoaudiólogo. Fono- Foniatra era una palabra que se usaba antes cuando no existían los fonoaudiólogos y los médicos eran los que hacían la rehabilitación. Entonces, el médico que hace la rehabilitación de la comunicación del lenguaje se llama foniatra. En Argentina no hay médicos foniatras, pero en algunos Ajá. lugares del mundo siguen habiendo. En México, por ejemplo, no hay fonoaudiólogos y hay foniatras. Ah, mira, bueno, está bueno saber la diferencia. Y Ujú. bueno, se nos ocurrió convocarte a vos para charlar sobre las voces hegemónicas, porque veo que en tu actividad tenés una ocupación, ¿no? Una preocupación y ocupación por las voces, por el cuidado ¿no? Y el respeto por cómo suena cada una, ¿no? Ujú. Sí, sí. Y nos preguntábamos esto de si hay, ¿no? Este término de voces hegemónicas. Disculpame que no te escuché, no escuché la Na- pregunta. si, ex- si existen las voces hegemónicas, ¿hay voces hegemónicas? Sí, hay voces hegemónicas, como hay cuerpos hegemónicos, como hay ideas hegemónicas, totalmente. En los últimos años eso se está cuestionando, como se está cuestionando todo, ¿no? Justamente hoy hablaba con un amigo, que estábamos hablando de uno de estos temas, y él decía que todo esto tal vez tiene que ver con el feminismo de alguna manera también, porque se cuestionan, eh, desde el feminismo se cuestiona el patriarcado y esas ideas que estaban tan arraigadas y estaban naturalizadas, y de repente empiezan a aparecer grietas, ¿no? Entonces, por esas grietas no solo se cuelan derechos, digamos, de ciertos colectivos, sino que también se empiezan a cuestionar otras cuestiones más también. Eh, es interesante pensar lo de las voces hegemónicas. Desde la fonoaudiología, yo lo que te puedo decir es que durante mucho tiempo se habló de la voz normal, ¿no? Ajá, Es qué un término, ¿no? gran, es un término súper interesante, porque la normalidad en realidad no es un término ni positivo ni negativo. El tema es que está utilizado como si fuera una connotación positiva ser normal, digamos, o estar Claro. dentro de la normalidad. Lo normal viene de un término estadístico, de una curva que es la curva de Gauss, que describe cómo se comporta una variable en una población, que en la mayoría de la población cae el, en la curva, en el medio de la curva, digamos, y en los extremos están la gente que no cae, o las variables que no caen en esa medición. Y no tiene ni una razón positiva ni negativa, es como la estatura, ¿viste? La Claro, mayoría de las personas caen en cierto rango de estatura y hay gente más baja y gente más alta. Lo que sucede es que socialmente se le atribuye un valor a eso después. Entonces, claro. durante mucho tiempo, la definición de voz normal eh, se, se decía textualmente esto: es aquella voz que está de acuerdo a la edad y al sexo del hablante, por Ujú. ejemplo. Y ya ahí Claro, tenemos un montón de tela para sí. cortar. Sí, porque ahí viene también la parte en donde las voces se dividen, ¿no? En femenino y masculino, como el mundo, digamos. Entonces ahí puede ser que el feminismo tenga que ver, porque viene a irrumpir, ¿no? El feminismo
queer quizás, viene a irrumpir con esto de esos dos lugares asignados, como si no hubiera otras posibilidades. Y en ese sentido yo veía que este trabajo que te había pedido sobre las voces transexuales es del 2013-2014. Sí. En ese momento era de avanzada, digamos. Todavía lo sigo siendo, Absolutamente, pero sí, sí. todavía lo sigue siendo, pero me parece que como que digamos, quizás del 2017 hasta ahora escuchamos mucho más, pero lo previo es, bueno, lo que construyó que ahora estemos hablando del asunto, ¿no? Pero digo, bueno, ¿qué pasa con esas categorías desde lo foniátrico, ¿no? Esto de tener, digo, yo estudiando locución me pasaba, tipo, el grupo de las voces feminizadas y las voces masculinizadas, ¿no? Pongámosle para no decir mujeres y varones, ¿no? Pero ¿qué pasa ahí, ¿no? Con esas categorías. Y vos fíjate que esas categorías están armadas de acuerdo a una percepción que tiene una razón social de ser, porque es cierto que vos percibís un rasgo de la voz que es más grave o más agudo, por ejemplo, pero la parte social es lo que te hace decir es una voz de varón o es una voz de Sí, mujer. Eso no está a priori, eso está construido, porque sí, de hecho no se percibe de la misma manera una voz en las diferentes culturas, ni en la historia tampoco. No es lo mismo lo que se considera una voz masculina en Oriente que en Occidente, por ejemplo. Y lo mismo para las voces femeninas. Entonces es también un constructo esto de la voz masculina y la voz femenina. Hay que entender sí, como que uno está el hecho, que es que hay diferencias entre las voces, y que vos podés describir esas diferencias por rasgos físicos, como el tono, por ejemplo, la frecuencia, el timbre, los armónicos y otras cuestiones físicas, pero después está lo que vos haces con eso, qué operación haces sobre eso para decir que pertenece a cierto grupo y que está bien que suene así o que está mal que suene así. claro, claro. Sí. Pienso también en las voces maricas, ¿no? Las voces audiblemente maricas, digo, no solamente en las voces trans, digo, como en toda la variable, digo, la voz machona también, eh, no sé, digo, esos términos que tal vez durante mucho tiempo se los trató como de corregir o llevar a eso que vos decís, la voz normal, que Hmm. todavía en la publicidad yo lo escucho, o sea, yo escucho una voz normalizada en la publicidad. Quizás como conozco muchas voces puedo distinguir quién es, pero por mi profesión, pero en lo sonoro hay algo, ¿no? Normalizador todavía. Sí, definitivamente. Y tiene que ver con una exigencia del mercado y tiene que ver con una cuestión más grande, o sea, que nos excede incluso a este tema que estamos tratando. Es una cuestión social amplia, de sistema, te diría, que engloba a esto y que lo contiene y que lo retroalimenta también. Eh, Justo me quedo pensando porque justo estaba hablando de esto con un amigo hoy y, y él decía cómo vemos tan fragmentado al ser humano, ¿no? Entonces también así fragmentamos la voz. Entonces vos Sí, tenés que encajar en cierta cajita para poder acceder a cierto lugar, a sí, la publicidad. Tenés que hablar de esta manera porque así se habla en la publicidad. Tenés que hablar de esta manera porque esto se habla de esta manera, ¿no? Y es cierto lo que vos decís, o sea, todavía sigue siendo como el esto de hablar como maricón, ¿no? ¿Cuántos locutores hablan como maricones?
Ninguno, o sea, en las Ninguno. publicidades, salvo que esté orientado a un público o alguna cosa que Sí, tampoco no es muy frecuente de ver. Pero no está esa prosodia, no. está también, como vos decís, normalizada y normatizada. Eh, Contanos un poco lo de prosodia. Prosodia. Prosodia básicamente, para entenderlo fácil, es la musicalidad del habla. Es esos rasgos que donde vos haces tonos, porque uno no habla con un solo tono, sino que tiene Ujú. diferentes tonos, eh, uno cambia las entonaciones, los acentos, hace pausas, hace silencios, y de acuerdo a eso en eso está también el sentido de lo que estás diciendo, y no solo el sentido, hay algo mucho más profundo que es inconsciente y que te conecta con la emoción y, y cuestiones de tu historia y culturales, porque no es lo mismo la prosodia de la gente que nació en Buenos Aires que la prosodia de la gente que vive en Misiones y nació en Misiones o en Mendoza o en distintos lugares del país, ni hablar en otros países y con otras culturas, ¿no? Eh, y, y en la prosodia está mucho de la identidad de cada uno. Está bueno, claro. Es bastante una huella como digital, ¿no? Como hay algo como muy características propias. Pensaba también que además, digamos, por llamarlo de alguna manera, la sexualización de las voces, también está los regionalismos, que si bien, digamos, desde lo académico se ha flexibilizado eso, digo, eh, he visto locutoras, locutores con sus regionalismos, pero no los escucho. Claro. Los veo recibirse, pero no los escucho en las publicidades. Qué difícil romper con eso. Quizás, no Sí. sé, digamos, bueno, Canal 7 quizás está proponiendo desde ahí romper un poco, pero hay que como romper mucho más, pareciera. Desde lo foniátrico, el asunto de eh, querer feminizar o masculinizar la voz. ¿Es una posibilidad? ¿Hay un ejercicio que se puede hacer? Eh, ¿Se puede ir y volver? ¿No? Lo pregunto también desde la curiosidad de actriz. Ok, ok. Es interesante. Eh, Primero hay que problematizar también esto de feminizar o masculinizar, ¿no? Eso, Está ya por bueno. ahí podemos empezar a problematizar eso. Eh, Durante mucho tiempo, viste, en la intervención que hacemos nosotros los fonoaudiólogos en lo que son las voces trans, eh, se habló y se sigue hablando todavía de feminización de la voz o de masculinización de la voz. Nosotros en el equipo en el que yo trabajo, que es un centro de salud del gobierno de la ciudad, el Centro de Salud 11, tratamos todo el tiempo de cuestionarnos todo. O sea, así llegamos al punto en el que estamos. Entonces, estamos en un punto en el cual tratamos de tampoco normatizar desde ese lado, de no normatizar de cómo debería sonar una mujer o de cómo debería sonar un varón de tal manera, sino es casi un trabajo de autodescubrimiento, de exploración de las capacidades vocales, de dar herramientas técnicas para no hacerse daño si es que se quiere Claro. lograr algún cambio. Y el objetivo, el ideal, te diría que, bueno, es un ideal, pero el ideal sería que tratar de sintonizar esa voz con esa persona. Claro. Eso sería lo ideal. Eh, por supuesto que hay gente que viene y te dice, no, yo quiero sonar de esta manera porque no me gusta cómo me escucho, me hace sentir mal que me digan señor por teléfono y no quiero. Y bueno, se trabaja también, se trabaja y Claro. hay posibilidades de modificación que son muy individuales porque dependen de la historia, dependen de la cultura de esa persona y depende también de cuestiones físicas, anatómicas, concretas. Hay, Sí. hay cuerpos y hay personalidades que son más flexibles y que pueden lograr
mayores cambios y hay otras que no. Y muchas veces el trabajo es aprender a gustar de tu voz. Claro, sí, sí, absolutamente. También hay algo que haces vos como, me parece que en la presentación hay que agregarte comunicador con tus memes y tus anti-tips de la voz, ¿no? Como esta cosa que quizás trae la modernidad de querer sintetizar y hacer todo tutorial, y quizás esconde como una cobardía de querer hacerse cargo de la voz propia, ¿no? Porque es un trabajo muy personal y profundo. Definitivamente, definitivamente estamos en una cultura que va al resultado ya rápido, a la a la eficiencia, a la eficacia rápida, a la efectividad, te diría, y, Sí. y eso tiene sus riesgos, no, incluso desde la salud física, te diría, pero también desde la salud mental. Sí, sí. Este, y sí, yo trato durante mucho tiempo me pidieron tips para proyectar la voz, tips para hacer tal cosa. Bueno, ¿qué tengo que hacer para hacer tal cosa? ¿Y qué querés que te diga? O sea, no es algo que yo te Claro, voy a decir, hace esto y ya lo vas a lograr. Si fuera así, todos seríamos locutores, todos seríamos excelentes claro. oradores, todos hablaríamos igual también, y nos perderíamos también esa diversidad. No es así, la voz se construye y tiene que ver con la historia de cada uno, cada una, cada une, y es un camino. Sí. Y con respecto, por ejemplo, a también recuerdo tener una compañera que tenía la R, Mm. esa que es Ujú, así como de frenillo corto o no sé, ujú, y que, digo, también recuerdo una amiga de mi hermana y que era como objeto de burla eso, como hacerle ujú. decir los perros de Tagagogós, Sí. ¿no? Y digo, hay ahí, digamos, como esto, hay que corregirlo. Y a ver, qué dilema, ¿no? Em, yo creo esto, que si produce un padecimiento, habría que trabajarlo de alguna manera, ¿no? Creo que eso es lo más importante. Cara de meme. Sí, sí, totalmente. Sí, creo que ese es el kit de la cuestión, porque también tampoco podemos ser inocentes y decir, bueno, que cada uno hable como quiera, que todos hagan, Sí, porque no. O sea, sí, sí, hoy si la gente se te va a seguir burlando, la gente no te va a dar trabajo, la gente te sí, sí, te va a producir efectos a nivel social y te va a producir un sufrimiento. Y no vas a poder sí, entrar a estudiar locución, y no vas a poder acceder a trabajar en la tele o en la radio. Y bueno, sí, si se puede hacer algo para mejorar eso, bienvenido sea. Lo mismo pienso porque estamos hablando nos fuimos con los géneros, nos fuimos con la articulación, pero en relación a la difonía también es cierto eso, ah, claro, porque durante mucho tiempo esta definición de voz normal hacía que porque esa definición de adecuación al sexo y a la edad no es solamente una eh, definición conceptual. Eso después se operacionaliza y vos tenés tablas que te dicen que tenés que sonar entre tal y tal tono si sos claro, varón y tal tono si sos mujer, y si te saliste de eso, sos anormal, sos patológico, más que anormal, incluso patológico. claro, Y, y la difonía eh, también te ubica en un lugar patológico. O sea, vos vas a un médico hablaste toda tu vida de una manera y un día alguien te dijo, no, tenés una disfonía y entraste sana y saliste enferma, o sea, de la consulta. Es así, saliste con un problema que a lo mejor no tenías. Entonces, oh, pero no lo tenías eh, que porque no lo conocías, digamos. eh, pero a lo mejor para vos no era un problema tampoco, Ah, alguien te claro, lo dijo. te diagnostican, claro, Claro, te ponen la etiqueta de que
Es Sí, cierto, a lo mejor objetivamente seguro tenés una disfonía, pero vos no tenías un conflicto con eso hasta ese claro. momento. ¿Y cómo es una difonía? ¿Cómo es una disfonía? Debe haber Eh, miles, la- ¿no? Hay muchísimas, ahora te cuento la definición. Bueno, La definición formal es una alteración en alguna de las características de la voz, ¿no? La sí, del tono, por ejemplo, ahí tenés esto de vos tenés que encajar en cierto tono para que estés dentro de lo normal y si te salís de sí, eso es patológico. En el timbre es el ruido que haya en tu voz, ¿no? Y todos tenemos un nivel de ruido en nuestra voz, pero a ujú, partir de cierta intensidad en ese ruido se empieza a considerar una difonía, ¿no? Un ruido puede ser, por ejemplo, una ronquera o una voz aireada. Por ejemplo, es una voz aireada, es como si tuviera aire, como si fuera, si yo te digo una voz normal, ponele sana, es ah. Si te digo una voz aireada es ah. Y eso ya se considera una difonía. Si vos no claro, podés salir de ese estado, si vos lo haces para jugar, si lo haces para hacer un personaje o para lograr un sí, efecto, es una cosa. Pero cuando no podés salir de ese estado, se considera una difonía. También si hablas, por ejemplo, a los gritos y no podés bajar el volumen, también se considera una difonía. Y si hablas muy bajo y no podés subirlo, también se considera una disfonía. Pero a mí me gusta más pensarlo en relación al padecimiento. sí. Totalmente, porque no es solamente el rasgo ese que vos estás escuchando, sino el padecimiento que viene eh, con ese rasgo. Sí, sí. Claro, siempre hay que pensarlo desde la persona, ¿no? Desde la persona eh, que constituye esa voz, ¿no? Que tiene esa voz y conocerla. Y cuando, bueno, cuando lo usás como herramienta, hay que cuidarla, eso sí. Sí, sí. Bueno, Eh, qui- Eso sí. quiero agregar algo entonces en Dale. relación a esto. Eh, no estoy diciendo que ahora todos vamos a andar con las voces rotas y hablando Ay, con difonía, sí, no, claro. Hay, sino que quiero decir, para algunas personas es necesario que la voz esté óptima y para otras no. Claro. Eh, Sí. y con eso basta y no hace falta, por ejemplo, mandar a una persona que no le interesa hacer un tratamiento foniátrico cuando toda su vida la voz estuvo así. Ahora, si es Claro, una... no le trae consecuencias, digo, en su vida la difonía, digo, no es que eso le va a perjudicar, si no trabaja con la voz, digo, no le va a Claro, perjudicar, digamos, en nada, es eso. claro. Ahora, si la persona dice, no me escuchan, quiero hablar con Claro, mi hija y no me escucha. Bueno, claro, claro. ahí ya hay un padecimiento. Y por otro lado, eh, de todas maneras, como te digo eso, también te digo que hay que estar atentos a la disfonía porque hay algunas patologías que producen como síntoma disfonía y que hay que atender, digamos. Claro, Cuando es una disfonía importante eh, y que sucede de un día para el otro, o que antes sí, la voz estaba bien y de repente empezó a estar mal, esas sí, cuestiones sí hay que consultar sí. más allá del padecimiento que uno pueda tener, pero eso seguramente a la persona le va a traer alguna consecuencia, no es que nos ponemos difónicos y no nos importa. No, claro, claro, sí. Sí, sí, bueno, me encanta y me parece súper necesario como desde el lugar, desde donde planteás eso, porque es eso, es cómo te sentís habitando esa voz, ¿no? Ujú. Y conocerla. Em, bueno, pensando también, ¿no? En las hegemonías de la voz, digo, cómo sin querer queriendo buscamos también imitar esos lugares, ¿no? Quizás porque a veces nos dicen, no sonás a locutora, sos la antilocutora, por Sí, ejemplo, nunca vas a trabajar en una M, o como cosas con las que te sentencian porque sí, tenés como
cierto tipo de voz que, qué sé yo, por ahí no suena a esa hegemonía de locuciones, como parece que no, pero todavía se sigue buscando eso. Sí, está un poco más amplio. Ahora se busca eso y otras cosas. No solo Sí, eso, pero sí, hay cosas que, por ejemplo, un institucional, y es un institucional, ¿viste? Tenés que sí, tener cierta voz para ser un institucional por ahora. No digo que esté bien ni mal, sino que estoy sí, describiendo la sí, situación. sí, sí. Eh, entonces eso sí todavía se sigue buscando y un montón de situaciones así. Pero también hay otras voces que están sonando y eso Sí, está buenísimo. De es verdad. hecho, antes vos tenías que ya tener cierta voz para entrar a la carrera de locución y no había otra manera, o sea, ya casi que entrabas con la voz del locutor, entre comillas, o de Claro. locutora. Y ahora no, ahora se está buscando más la comunicación, ¿viste? Más, se está orientando más en eso y buenísimo que así sea. Está buenísimo. ¿Hace cuántos años que te dedicas a la fonoaudiología o la foniatría? Y yo empecé la carrera en el 99 y me recibí en el 2004. Eh, y ya siempre me gustó la parte de voz. De hecho, entré a la carrera por la parte de voz porque yo ya actuaba, entonces me Claro, interesaba mucho esa parte. Y después me fui enamorando de otras cosas y conociendo más la carrera. Y después hice la residencia en el Hospital Ramos Mejía. Entré a trabajar a Éter también, eso estuvo buenísima esa experiencia. Y Éter fue una de las primeras escuelas que se animó a hacer cosas distintas, ¿viste? Tener otra mirada y que flexibilizó un montón eh, lo que significaba ser locutor o ser locutora y que cuadró en un momento justo en el cual el mercado empezó a buscar otra cosa, ¿viste? Entonces entró históricamente así en el lugar donde era necesario y era un lugar, es un lugar así de mucha experimentación y de trabajo, te diría, de vanguardia con lo que es la comunicación oral y eso está buenísimo. Este, y, y bueno, ISER también se fue ayornando, ¿viste? Y modificando y flexibilizando un montón y orientándose más hacia esto de la comunicación y no tanto de el cómo, ¿viste? El cómo, no la forma vacía, sino el forma y contenido, todo junto. claro. Ujú. Bueno, después estoy trabajando en ISER ahora también. Y hiciste toda la movida Rabine, Alemania y todos esos estudios, ¿no? Muy zarpado eso, como también yo los miraba a ese grupo de, bueno, que los sigo porque les quiero y les conozco de, bueno, de Éter y de por ahí. Y digo, como qué experiencia histórica también, porque después Rabine se muere y todo esa como... eh, y estuvieron ahí. ¿No Sí, sentís como algo histórico en esa experiencia? totalmente. Lo resiento y lo recomentamos siempre. O sea, estamos viviendo un momento histórico. Nosotros tuvimos la fortuna de conocerlo, ¿viste? De conocerlo de primera mano, escucharlo de él, tomar clases con él. O sea, en los próximos años va a haber gente que va a saber de Rabine por los libros, porque alguien le cuenta, pero que nunca lo vio siquiera. Ya Sí, está pasando, porque hay todo un sí, movimiento que se generó en la Argentina donde diariamente hay gente que se va sumando, ¿viste? A esta movida claro, y que va empezando su camino y que escucha hablar de Rabine y es un señor que creó este método, pero no tiene una imagen como la que tenemos nosotros. Fue muy groso eso, porque para mí también históricamente fue muy groso. Yo escuché de él por primera vez en la facultad por una profesora que es Fabiana Grosso, que en ese momento estaba dando terapéutica vocal y, y nos llevó a conocer Éter y pude ver una clase de ella y de Roxana Peralta y yo flasheé, o sea, yo dije, yo quiero trabajar así, todo lo que sí, habías visto hasta el momento, yo decía, sí, está bueno,
pero no conocía otra cosa. Cuando conocí eso dije, no, este es el camino, para mí es así, este, y, y después pude entrar a trabajar a Éter también, estuve con Cecilia Díaz, con Elena Santos, vamos a nombrarlas también. Sí, al gabinete foniátrico. Y está bueno, ¿y qué diferencia hay, ¿no? Con este método Rabine, contémosle a la gente que nos está escuchando, el método Rabine, estamos hablando, que es de este señor que inventó un método moderno, ¿no? Yo lo conocí estudiando en Éter, yo estudié de 2009 a 2011 y hacíamos el método Rabine y era parte del chiste y como de la cultura eteriana jugar Claro. con eso. Pero qué diferencia hay entre, o más o menos, digo, debe haber muchas, pero digo, ¿qué es lo que te flashea cuando ves el método Rabine a comparación de lo que ya conocías? A mí lo que me flasheó en ese momento, sin conocer nada del método, fue eh, el hecho de que se trabajaban ciertos ejercicios de movimiento y había un resultado inmediato acústico, o sea, un cambio en la voz que lo podías escuchar inmediatamente y que si lo mirabas de afuera parecía mágico, porque vos movías una parte del cuerpo y de repente algo se activaba y tu voz cambiaba, y después otro flash fue experimentarlo, porque cuando lo experimentás es 1000 veces más poderoso que cuando lo ves de afuera, porque te empezás a Claro. percibir vos, empezás a tener conciencia, a sentir los cambios, y a la vez empezás a sentir mucho bienestar, que eso también es una clave. Después a eso le puse teoría, y empecé a entender por qué, y que no era tan mágico, a pesar de que tiene su magia, pero no en Sí, el sentido de algo esotérico, sino la magia está en cómo está todo justificado desde teorías científicas que tienen al ser humano como claro. centro y como un todo, como una unidad. Entonces vos sabés qué camino hay entre mover el dedo gordo del pie y fonar de una determinada manera. Hay todo un camino y unas consecuencias que son lógicas, que son orgánicas, fisiológicas, neurológicas, anatómicas, psicológicas, te diría históricas, de la evolución, filogenética y así. Nos podríamos ir por todas las ramas de la ciencia Sí, hablando de ese fenómeno. está Es buenísimo. un método profundamente sustentado en teorías científicas sobre cómo funciona la voz y cómo aprende el ser humano. Y algo, ¿no? De como el cuerpo, además, digamos, de todo el componente emocional, la parte mecánica, ¿no? Y tipo, si masajeo por acá, si hago esta basculación, ¿no? Esta cosa de muevo este engranaje y repercute en ese otro lado. Sí, sí, yo cambiaría o le agregaría A ver. un prefijo que es biomecánico, Ah, biomecánico, me porque gusta. eso, porque hoy en día, viste, también hay un paradigma en el que estamos inmersos que es un paradigma mecanicista y que todo Ajá. pareciera ser explicado como una maquinaria, incluso el ser humano. Y eso Ah, tiene consecuencias a nivel social, porque si vos deshumanizás a una persona, después la podés explotar, la podés usar como un objeto. claro, Entonces, también, sí. esto eh, tiene que ver con una cuestión biológica y fisiológica. Y biomecánica, lo podríamos decir, desde el estudio del movimiento del ser humano. Claro. Está buenísimo eso, porque si no es volver a caer en meter en categorías cerradas y no flexibles, ¿no? Y es en realidad todo lo Exactamente. que hay que romper, eh, Es que esas sí, es categorías que cerradas. somos carne, somos sangre, somos tendones, y son todos tejidos que están vivos. Y Sí, bueno, también somos emoción, y somos psiquis, y somos seres sociales, y todo eso está vivo todo el tiempo. Todo el tiempo, mira, desde un segundo a otro, nosotres,
ya no somos los mismos, porque hay un montón de células que se nos murieron en el cuerpo y otras que están naciendo. O sea, no somos nunca los mismos. Está buenísimo. Sí. ¿Y vuelven los mitos de la voz? Estamos viéndolo, creo que sí, que van a volver, probablemente vuelvan en noviembre, lo estamos planificando porque mucha gente lo pidió, mucha gente que vuelvan los mitos, entonces sí, y es un ciclo, viste, que surgió como una charla por el Día Mundial de la Voz, allá por abril, y que tuvo mucha repercusión, y entonces se convirtió en un ciclo. Está buenísimo. Está buenísimo y cómo le fuiste encontrando también una impronta, una estética, y yo sentía hay algo como eh, en respuesta a eso de los tips también, ¿no? Más que tips es conocete. Fíjate Sí. cómo son tus cachos de carne que tenés adentro, ¿no? Tal cual. Eso de mostrar las laringes me encanta, me parece, eh, eso, mostrar. Y fue encontrando, bueno, yo desde el lugar de consumidora visual de lo que vas proponiendo, ¿no? Que me parece súper interesante y, bueno, voto porque vuelva a los mitos de la voz y además esa estética Harry Potter y que a la vez con todo lo que pasó Sí. con Rowling, digo, Sí, tal cual. es muy Yo en un atravesado. momento, sí, en un momento me lo llegué a cuestionar. Dije, ¿y si cambio? Porque justo fue, viste, se mandó alguna de las que siempre se Sí, manda. Y después dije, no, o sea, yo quiero seguir con esto. Y bueno, yo lo voy a seguir y eso también, de última, es un acto de rebeldía. absolutamente. Y además es la vuelta poética que se le puede dar, ¿no? Me parece, como hay algo de, mirá, vos decís eso, pero a tu fantasía me la quedo y con ella hago esto, Sí, otro. sí, Es tal lo que pasa cual, totalmente. con las obras de arte, ¿no? O sea, están en el mundo y después las usamos, ¿no? Sí. Así que buenísimo que vuelven los mitos de la voz. Y para que vayamos cerrando, la verdad que está re piola esta conversación, me encanta. Hace rato que la venía como pensando, la veníamos pensando ahí en narrativa radial. Y por último quería como preguntarte sobre esta conexión que tenés con los memes Mm. y quizás sintetizar ciertas respuestas, eh, no sé, como a preguntas comunes o también derribando mitos, ¿no? ¿Encontraste ahí también una forma de comunicar? Sí, a mí me encantan los memes. Me Sí, yo encantaron también soy fan. siempre. Me encanta, o sea, me parece como una evolución en el humor, pero fantástica. O sea, porque aparte viste que llegamos a un punto en el cual el humor, lo máximo del humor era el cine, era la sitcom, y de repente volver a la imagen estática y al texto, y esa conjugación, y es, te diría que a veces es mucho más interesante que toda una película, una sitcom, ¿me entendés? O que un Sí, capítulo de una sitcom, o sea, tan sintético y que va tan a fondo y a tantos niveles a la vez. Yo empecé a hacer memes de esto hace varios años ya, hace como 5 años, y todavía la gente no estaba preparada, porque no estaba, amo. no, ¿Tenés un registro de esos memes primeros? sí, sí, los tengo todos en una carpeta de Facebook, así que imagínate, o sea, ¡Qué sí, sí, tesoro! sí. Está toda la cronología, en algún momento me voy a sentar y los voy a mirar, y sí, la gente, algunas personas reaccionaban y alguna gente no entendía, eh, Claro, y este año explotaron, o sí, sea, a este año nivel explotaste. de visibilidad y de reacción, porque creo que justamente tiene que ver con esto que te decía de entrar en una grieta que hay, Sí, o en grietas que se formaron. Entonces, hay gente que se ríe y no sabe por qué se ríe también, pero hay gente que dice, ah, pero ¿por qué esto es gracioso? Y a partir de eso empieza a cuestionarse ese concepto y empieza a ir a investigar y a decir, ah, pero esto y tal cosa. O sea, a muchos niveles tiene efectos que me parecen fantásticos.
Sí, y cómo se te ocurren de repente, o sea, estás viendo y se te ocurre, te reís, digo, ¿cómo es? ¿Hay como un proceso de armado de memes? O... No, viste, es como el proceso creativo es como medio caótico, Sí, sí, siempre me total. parece. A veces tengo un concepto y que digo, yo quiero entrar acá y quiero ir a Claro. este concepto e ir, viste, ir como con, no sé, a meter sal en la herida o una cosa así. Sí, Entonces digo, sí, acá yo quiero ser picante con esto. Y ahí le empiezo a buscar la forma, o a veces es al revés, a veces hay un meme que está de moda y digo, este sí, meme lo quiero hacer con algo porque me encanta y empiezo a buscarle el concepto para que cuadre ahí también. sí. Sí, sí, sí. Está muy bueno. Bueno, Ari, muchas gracias por esta charla, por este tiempo, este rato. Eh, eh, Mientras hablábamos también y mientras preparaba esta conversación, pensaba que qué bueno hacer un stream, pero en realidad mostrando como, por ejemplo, no sé, hechos televisivos en donde se puede analizar entender las voces, ¿no? Y necesitar ponerlas en un lugar. Eh, pero bueno, para excusas para seguir charlando. Totalmente, totalmente. Gracias a vos por la invitación, me re divertí. Y cuando esté lo de los mitos de la voz, allí estaremos explorando. Gracias, Dale. Ari. No, por favor, gracias a vos, Guada. Y gracias a todas las personas que estuvieron escuchando. Eh, Eso, gracias. Total. Gracias. A Chau, chau. conocerse la voz. Totalmente.